Voy a continuar una segunda parte del primer tema, que es el que me va dando los objetivos, la justificación o del porqué de este video. Ok. Habíamos quedado, ¿verdad? Como seguimos haciendo justificación, cuando yo les hablé en la primera parte, cuando el maestro hace una gran planificación y conseguimos eso que nos ofusca. ¿Qué es lo que ofusca a los muchachos ahora? Que no los permite, no les permite avanzar, no les permite culminar. Muchas veces las planificaciones culturales se quedan en el papel, aparte de no que se suspendan. Y a veces el maestro hace tremenda planificación y se siente frustrado porque siente que muy poco lo tomaron en cuenta. Aparte de la descontextualización, aparte del poco interés, hay algo que se llama el hedonismo. ¿Qué es hedonismo? Es una forma del placer que se ha inculcado como una gran necesidad materialista, ese placer. Entonces voy a hacer un repaso por la historia con esta afiche que yo tengo aquí. Si analizan, arriba dice una serie de años. 1955 al 65. Del 65 al 75, 75 al 75, 85, hasta hoy en día. Hasta hoy en día, que estamos en 2020. Recuerden que ya esto lo comencé yo a hacer en el 2009. Bien, entonces, en los años 50, la masa social, se refiere a este punto, la masa social comenzó a ver televisión, porque ya existía la radio, pero se intensificó. Vamos a la historia de Venezuela. ¿Quién veía televisión en los años 50? Barquisimeto, Caracas, donde llegara la señal. Maracay, Valencia, pues progresivamente llegando. La escuela venezolana recibíamos clases dos veces al día. Éramos una población de 11 millones de habitantes. 11 millones de habitantes. De 10 hacia 11. Crecimos de 10 a 11 millones en ese periodo, más o menos. Como les dije al principio, la televisión era una por casa, las poquitas casas dentro de las pocas ciudades que tenían. ¿Quién educaba? La escuela. 9.000 horas tiene el año, aproximadamente, más o menos, 365 multiplicado por 24. La escuela y la casa se llevaban más del 60% de ese tiempo. La noche como son 4.000, casi 5.000 horas de noche de sueño, vamos a aplicárselo. Del resto de las horas, la familia, aunque estudiaba o no estudiaba, era la escuela, vamos a llamarlo así, era la escuela verdadera de la familia. En los años 65 y 75, la escuela seguía haciendo doble turno, y el sistema educativo, el sistema de medios de comunicación comenzó a actuar en Venezuela, por un ejemplo, para que si son de otros países quienes ven esto, ustedes van analizando su historia, porque estoy haciendo un análisis histórico en el pensamiento completo. La televisión comenzaba al final de los 60, al mediodía. A las 11 una música, como si fuera un radio la televisión. Porque la televisión tenía una música venezolana hasta las 12. A las 12 comenzaba con el himno nacional. Es decir, la televisión comenzó a dar su influencia horas a mediodía, hasta las 8, hasta las 9 de la noche, después de la medianoche, después de las 6 de la mañana a la medianoche, hasta que en los años 80 fue que la televisión, finalizando los 80, en Venezuela comenzó a tener 24 horas, pero a mediados de los 80 ya tenía que competir contra la parabólica, que fue el primer medio que llegó. Y la escuela de la televisión comenzó a tener más influencia, más tiempo, y comenzó la sociedad entonces en una forma a cambiar. De una sociedad con mucho analfabetismo, pero culta, es raro, ¿verdad? Analfabeta, pero culta. La gente conocía, porque conversaba. Había tiempo para conversar. Entonces, no es que la escuela de antes era mejor, sino que la sociedad de antes ayudaba a la escuela. Pero la escuela de hoy en día es más tecnificada, busca ser mejor, sabe más, pero no ha sido científicamente llevada
porque no hemos sabido competir contra esta otra escuela audiovisual. Aumentó por horas, por lo que les expliqué ahorita, más horas. Un niño de esta generación, si no está en la escuela, recibe 3.000 horas de televisión. Cuando está en la escuela, recibe 2.000 de televisión. Y no llega a 1.000 de familia. 1.000 horas al año. ¿Quién está educando entonces? Hoy en día, en vacaciones, el niño recibe 3.000 horas de televisión. 3.000 horas. 1.380 serían 900 horas. El niño que nunca parte en todo el año en la escuela recibe 900 horas al año. Y sabemos que todos los niños no llegan a 900 horas de escuela. Y la escuela ahora tiene muchos sistemas que están en la escuela, pero es como que si no estuvieran. Y están compartiendo lo que aprendieron de los medios. No están compartiendo lo que aprendieron de la escuela. Ojo, por eso es tan importante esas actividades culturales. Esas actividades programadas 3 años antes, no por lineamiento. ¿Me entiendes, verdad? Si no corrijo eso de lineamiento burocrático a última hora, de una semana para la otra, de un día para otro, estamos dándole la puerta abierta a que le eduque otra. Lo que tú no haces, te lo hace otro. Porque la escuela no te pide permiso para entrar a tu casa. Esto lo dije yo un 14 de marzo en el Ministerio de Educación, y en la noche de ese mismo día lo estaba repitiendo el presidente de Venezuela, de la G17, Nicolás Maduro. Porque qué buenos somos para repetir eslogan. Pero yo no quiero que repitan el eslogan mío, yo quiero que lo analicen y hagamos después una solución. Entonces, en el 75 al 85, como les dije, ya no habían 2 televisores, habían 3 y 4 televisores, y en los 80, bueno, parabólica desde la madrugada hasta la noche, y la sociedad fue cambiando. Si a ti te cambia la sociedad de tu casa, tú tienes que cambiar las reglas de tu casa. Y no fuimos capaces, andamos cada quien en lo mío, porque nos fuimos formando en hedonismo. Vean esto aquí ahora. Aquí ya se entiende, y estamos dándonos cuenta cómo hicimos para llegar a esta sociedad de hoy violenta. Lo expliqué en la primera parte. Familia divorciada, abandono, mucha gente que quiere retomar otra vez ser padre y buenos padres y buenas madres. Sí, vamos a hablar claro, también hay indicadores que se nota que la sociedad quiere volver a ser buenos padres y buenas madres, pero no tuvieron espejos. Aquí no hubo un espejo que señala eso. Y esto siguió actuando sobre esto. Es decir, los medios sobre esto. ¿Quién está enseñando? ¿La escuela de los medios o la escuela formal? Eso quedaría como una reflexión, porque yo no vengo aquí a decir que mis verdades son las verdades absolutas. Bueno, la primera masa de población se le hizo un trabajo psicológico para crear una adicción, solamente a las primeras. Las segundas masas sociales en todo el mundo capitalista, sobre todo nosotros como países subdesarrollados, nos enseñaron que esto era chévere, bueno, agradable, súper, y nos fueron haciendo adicción. ¿Qué herramientas utilizaba el sistema? Programas de contenido de sexo y violencia, porque el cerebro humano, científicamente, la violencia excita ciertas hormonas que nos ponen competitivos, sobre todo a los hombres, y a la mujer también. Porque la mujer es tan celosa con el hombre, porque es una competencia, es humano, somos ciencia. Placeres visuales y hedonistas, placeres del placer y visuales, audiovisual, y después aprendieron a hacer los mensajes subliminales, mensajes que van calando hasta que dejan una influencia mental. Y el conductismo clásico, nos trataron como animalitos de prueba. Las siguientes generaciones ya no hacía falta crear una adicción, porque ya la misma familia te sentaba en la televisión desde chiquito. Ya la misma familia en su hedonismo, porque fueron creciendo, lo veían normal, y ese es el problema cuando se vuelve una cultura. Ya es normal. Déjenlo en la televisión porque ahí se quedan tranquilos. Y la televisión hizo y deshizo al gusto y no nos acordamos quién hizo y quién no hizo. ¿Cuáles son los objetivos de los medios de comunicación? Siempre pensemos que ellos comenzaron todo por el comercio. La televisión nunca se creó para educar.
Siempre fue lo primero para el comercio. Forma una identidad nueva. Una identidad nueva, claro. De la identidad familiar a la identidad comercial. Pero tú tienes que adorarme a mí. ¿Quién soy yo? El que te vende. Si yo soy el que te vende, tú tienes que adorarme a mí. Entonces, después que tú me adores a mí, tú quieres parecerte a mí. ¿A quiénes sería en ese caso? Los programas de la televisión de la época eran catires, tipo gringos siempre. El Mustang. Y la mujer, en esa época de los 60, la que más era la que fuera bonita. Y la que se sentaba al lado del hombre que pagaba. Ella no pagaba, ella no valía. Ojo, porque se volvía a ir desenredando así. Entonces, exaltando un modelo a imitar. Se pierde la identidad propia, ojo aquí, porque esta es la primera forma de dominación, es perder la identidad y adorar a otro, al que te va a dominar, que favorece al modelo capitalista o mercantilista que te va a vender. Entonces todo el mundo quería parecerse el chamo del Mustang, fumar como el chamo del Marlboro, caminar como la chama que caminaba y usar la Westinghouse con tacones, la pulidora. Bueno, ese era el trabajo de ellos, publicidad. ¿Cuál ciencia estaban utilizando ellos aquí? Psicología, que se inventó para educar. Pero los publicistas no tuvieron cuento para sistematizar a largo tiempo. Porque te agarraron desde chiquitico y te lo fueron introduciendo en tu mente una nueva cultura hasta grande. Lo que nosotros, como lo que estoy comprobando, el sistema educativo no ha sabido hacer, porque el lineamiento improvisado no forma. Simplemente te hace sentir bien. Yo lo mandé a hacer. Los maestros son los que no lo hacen. División. Y los enferma. El maestro venezolano hoy en día sufre mucho de problemas psicológicos, cervical, porque la tensión que causa la improvisación enferma. Es decir, resolviendo el problema de la escuela, hasta vamos a darle más salvo al maestro. Resolviendo el problema que el maestro sepa realmente los conceptos de la educación moderna, nos va a unificar el problema de la desunificación. Entonces vamos a hacer realmente una escuela integrada e integral. Conociendo los conceptos, vamos a dar explicación a los padres, que nosotros no estamos flojeando ni cobrando sin trabajar como muchos padres creen. No, hay una ciencia moderna, ya cambió la forma. Que no lo conozcamos en otra. Vuelvo al tema, somos víctimas de una universidad de dominación, de un sistema sistematizado, disculpen la redundancia, sistematizado para eso. Aquí está fácil de entender. Y es histórico porque ya sucedió. No estoy hablando de que puede pasar, no, ya pasó. Estoy hablando de los años 60, 70. La ciencia aplicada se sistematizó. Hubo un bombardeo al subconsciente, ese es el título, ese es el nombre que se le da. Bombardeo al subconsciente, sobre todo en las primeras generaciones. Hasta hay algo que se llama mensajes subliminales. Lo pueden buscar por internet y aprendemos más, y yo no tengo que explicarlo. Pero todo esto produjo un daño colateral. Yo lo llamo daño colateral. Hay personas que levantan la mano y dicen, no, pero yo no lo llamaría así. Bueno, no importa, llámalo como tú quieras, pero yo lo llamo daño colateral. Estoy adelante. Por eso es que no estoy descalificando a las personas. El que quiera discutir va a tener el momento de discutir. El que quiera intervenir, interviene. Más adelante. Estoy a la orden siempre hasta la 15. Bueno, los daños colaterales son una sociedad que fue creando irrespeto, división social. Porque el mensaje para el niño decía, no atiendas al viejo. ¿Por qué? Porque si tú atiendes al viejo, el viejo te va a enseñar identidad. Si yo te rompo la relación con el viejo, no vas a tener identidad. Por eso es que aquí, por ejemplo, aquí en Venezuela se burla mucho de las milicias que hay gente mayor. ¿Por qué? Porque nosotros los viejos somos una reserva profundamente cultural, patriótica, nacionalista. Si tú quieres romper eso, sepáranos de los viejos. Y esto lo han sabido hacer. Si yo le voy a echar los perros, aquí en Venezuela se dice echarle los perros a una muchacha, y yo soy un sinvergüenza, yo le digo, oye, pero su papá sí es troglodita, sí es anticuado, y tú te dejas mandar de tu papá. Fíjense, es decir, esa es una práctica hasta diaria. Y si esa niña no tiene identidad,
Ay, no, ya, claro que no le paro. Vamos a salir, vamos para el cine. ¿Ok? Fíjense, si esa muchachita tiene identidad, claro que sí, mi papá es un hombre que me habla claro. Y mi papá, yo lo quiero mucho. El sinvergüenza se aleja de él. Fíjense, una explicación dentro de una individualidad que sucede mucho en la historia. Y esto es una explicación en masas. Te quitas la identidad, burlate de los viejos. Revisemos los contenidos de los programas juveniles argentinos, mexicanos y después Venezuela agarró la batuta. No, chamo, no sé qué, hablaban así todo era entre panas. Lo único chévere eran los adultos, los amigos, los panitas. Lo demás eran los enemigos de la juventud. Y por años nos bombardearon así, fui yo, etcétera, por ahí el estilo. Fíjame los argentinos. Bueno, entonces, eso produjo egoísmo. Este sistema fue produciendo una sociedad, no uno o dos personas, una sociedad egoísta, con violencia social, con una visión mercantil a la mujer, ojo, visión mercantil a la mujer, y la mujer se fue aceptando como un mercado, como un objeto de mercado, lo aceptó en nuestra sociedad. La mujer comenzó entonces a vendérsele al que tenía, en el sentido que es donde me sienta la seguridad. ¿Cuál seguridad? La que te impusieron. No era una sociedad humanista, sino una sociedad materialista. Te impusieron que si tú no tenías el hombre que te pagaba. Hoy en día la mujer se ha liberado, porque la sociedad entera de el mundo se está liberando de esos detalles. Que hay una confusión porque todavía no saben de qué se están liberando, pero vamos a llegar a ese punto más adelante. Pero por ahora lo vamos a determinar como un daño colateral que formó esta sociedad, que ofusca el sistema educativo y ofusca la sociedad. ¿Qué lo ofusca? Tenemos que corregir los daños colaterales, lo que se llaman antivalores. Se produjo drogadicción, delincuencia, una vergüenza étnica, porque a ti te hacen imitar, adorar a una raza que no es la tuya, te da vergüenza a tu propia raza. No, ¿tú eres de dónde? Yo soy indio. ¿De dónde eres? Indio. Hoy en día, gracias a la revolución cultural, hoy en día yo soy indígena, yo soy timotocuica, yo soy Mucumbutimote del pueblo de la orilla de Mérida. Yo puedo decirlo con orgullo, porque mi papá es de esa zona. Pero hace 20 años no era un orgullo decirlo. No, mira, que ahora los indios del pueblo no se quieren sacar la cédula indígena, le da pena. Y después decían, ahora se la quieren sacar porque con la cédula indígena le dan cupo en la universidad. Bueno, pero es una ganancia. Hoy en día lo hablamos así. Hoy en día, pero vamos a volver aquí. Eso era para darle lo que es una vergüenza étnica. Y el endorracismo, que comenzamos a tener racismo entre nosotros mismos. Se llama endorracismo. No un racismo que otro país nos tenga, es decir, no nos quiera por nuestra raza, sino que nosotros mismos comenzamos a despreciarnos. Lo que acaba de pasar en Bolivia, lo voy a llevar aquí este video. En Bolivia, los que no se creen indígenas, a pesar de que son criollos, hijos y nietos de indígenas, y ellos aprovecharon un movimiento evangelizador que tenían, tumbaron al gobierno y su terminología, su forma de hablar era asqueados de los indios. Váyanse para allá, indios, sucios, etcétera, etcétera. Es decir, esto después se convirtió en una herramienta de guerra. Porque no crean que esto es una ahí es donde sí estoy de acuerdo con aquel que lo llama daño colateral. Yo lo llamo daño colateral, pero ese daño colateral también sirve y sirvió y ha servido de herramienta de guerra. ¿Okay? También es un tema del siguiente video, que es el que va hacia la tecnología. Ok, el hedonismo y el racismo. Bien. Entonces, de esa forma, se esclaviza sistemáticamente, se producen daños sociales y se pierde la identidad y la convivencia. Los antivalores pierden la convivencia. Muchos barrios le tenemos miedo a los mismos muchachos con los que vimos crecer. ¿Ven? Se pierde la convivencia. Muchos profesionales uno no confía en ellos. Venezuela era un país donde había tanta huelga antes de estudiantes. Había tanta huelga de estudiantes universitarios que dejó unos profesionales cada vez que sabían menos. Entonces,
Había que terminar el año. Señores, hagan una tarea, entréguenme un trabajo. Vamos a hacer trabajos de campo. Y tráiganme los resultados y comenzamos en la universidad a graduar muchachos con trabajos de campo, como si fuera una universidad abierta. ¿Qué se perdió? Lo que se está perdiendo aquí. Es decir, lo que perdió la sociedad también lo empezó a perder la universidad. Lo que perdió la sociedad con los medios de comunicación también lo perdió la universidad. ¿Qué fue? Esto, miren, el contacto mano a mano con el profesor. Aquel profesor de los años 60 y 70 que se paraba aquí y te daba una charla humanista, un consejo familiar, un consejo. No solamente venía a enseñarte a trabajar, te venía a enseñar a vivir. Aquel profesor académico que uno dice, cónchale, yo recuerdo mucho, yo en el caso mío, yo recuerdo mucho en quinto año de bachillerato a la profesora María Eugenia Puerta, que se fue para Trujillo. Aquellos discursos que nos daban, nos ponían en mesas de trabajo y a trabajar y a hacer paneles de competencias políticas. Pasó el tiempo, en los años 70, comenzó a aumentar la privatización y ya las competencias políticas no se puede hablar. No se puede hablar de política en la escuela, no se puede hablar de sexo, porque tú sabes, la escuela es privada y entonces las niñas, las mamás se pueden confundir, y entonces comenzó a importarnos más que no nos fueran a sacar las niñitas de la escuela privada y formamos una nueva generación sin conocimiento político ni conocimiento biológico. Comenzó la escuela normalista cientos y cientos de niñas que decían, como el año que viene ya soy normalista, porque normalista quiere decir te gradúas de bachiller, estudias un año más, te preparan para maestra y ya eres profesional y tienes una carrera de en la educación. Entonces eso creó una gran masa de maestras, de niñas jóvenes que ya te gradúas, ya tenían la bequita, se estaban casando, porque ya sabían que eran profesionales y tenían una carrera. Pero en la normal no enseñaban biología, no enseñaban matemáticas. Entonces, esto me va a ir dando la respuesta por qué somos tan escépticos a la ciencia. Somos una sociedad donde nuestros maestros fueron creciendo sin biología, sin geografía, sin ciencia, sin matemática. Y la matemática no es solamente sumar y restar, es base del pensamiento lógico, desarrolla la inteligencia lógica, desarrolla hasta la inteligencia musical. Eso también es otro tema de los dos idiomas. Ok, entonces, si vamos reconociendo, ¿verdad? Vamos entendiendo lo que debe ser la educación y cómo nos actuó este medio monstruoso. Esto yo lo llamo la escuela paralela, porque tiene objetivo, tiene método, sistematiza, aumentó las horas de trabajo, y la escuela ya en los 90, en los 80, para no construir escuelas públicas, dieron una orden que la escuela donde había pura hembra metieran varones, donde habían varones metieran hembras. Entonces la escuela la cerraban, era hasta mediodía, y la misma escuela, otros alumnos en la tarde. Entonces esto creó otro monstruo. En la mañana es mi escuela, pero en la tarde es de otro. Entonces eso que se llama pertenencia se fue perdiendo, la pertenencia. Entonces nos fuimos, esta escuela nos fue dividiendo. El sistema político nos quitó la escuela, porque ya no es mía, ahora es mía en la mañana, pero en la tarde es de otro. Al final, ¿de quién es? Es del gobierno. Y el sistema político y los medios comenzamos a enseñarnos a despreciar al gobierno. Lo público es del gobierno, no es mío. Y por eso entonces se formó una generación que no le importa destruir lo público. Me disculpa, pero viene sistematizado, no fue de un día para otro. Esta vez es parte mía y parte está ahí en la historia. Ok. Entonces, ¿quién refuerza todo esto? La refuerza una misma sociedad alienada de otros y de otros medios, es decir, prensa, radio, televisión, internet. Yo primero no estaba el internet como ahorita, y los celulares, ¿verdad? Y otros medios de trabajo jerarquizados. Es decir, el doctor vale más que el maestro vale más que el que no es maestro, y así en nuestra mente. Entonces esto fue creando división social. Entonces, la meta, ¿cuál es la meta del sistema de medios? Formar una sociedad consumidora, mercantilista, que satisface los consorcios de los imperios capitalistas en la región y en el mundo, porque los consorcios son mundiales. ¿Ven? Entonces, y la escuela formal, ¿cuál es el medio? Formar un ciudadano con perfil nacionalista, con identidad y con competencias
Pero lo seguimos haciendo con contenidos. Entonces nosotros, hasta el sistema educativo, está reforzando esto. Y están viviendo no lo que la escuela sistematiza. Entonces, solución, sistematizar también las actividades del hacer y del convivir. Por ejemplo, un profesor de deporte es más importante que el niño no se colee a que lo haga bien, que si rebotó bien la pelota. Un profesor de cultura es más importante que los niños bailen, canten y participen en un acto, y no que no, porque tú la falda va a la derecha, que si el paso es a la izquierda, no, yo me voy a quedar con los mejores. No, chicos, la democratización del conocimiento es darle a todos el derecho a hacerlo. Solamente el que dice que no quiere, ok. Pero todos deben pasar por el deporte, por la cultura. Eso se llama suma de experiencias. La escuela debe ser para desarrollar suma de experiencias. Y esas sumas de experiencias ni siquiera se evalúan. Pero eso queda aquí y aquí. En tu moral. En la moral de que la escuela lo está haciendo. En que enseñaste el mapa, enseñaste el globo, en el que conviviste la cultura, en el que cantaron, en el que la cartelera sirvió para dar una clase semanal durante mes y medio, son 6 clases. Y si puede dar más, mucho mejor. Más clases, mucho mejor. En que saliste y hiciste el trabajo en el campo, en la tierra. Entonces ahí donde los cultores, el cultor del barrio, por favor, entre y denos una convivencia, una manualidad, que es un liceo. Vamos a convivir conocimiento, vamos a investigación. Investigación es psicocognitivo para el adulto, es decir, mayor de 14 años, porque mucha gente cree que adulto es 20, 35, no. En la época de la guerra colonial, 13 años para arriba ya eran hombres, con derecho a ir a una guerra. Eso es ahora que nosotros estamos mediocrizando a los muchachos. No, que está chiquito, que tiene 14, apenas tiene 15. ¿Qué es eso? Tema para el siguiente plan también. ¿Por qué? Porque todo esto va desarrollo a base científica de dominación. Ok, entonces, esta escuela, esta es principal herramienta, pero no única. Y como dice aquí, la tecnología creció. Y nosotros nos quedamos. La escuela de 8 horas se convirtió en 5 horas. Entre la entrada, la sala y la hora de comer, las 5 horas de escuela hoy en día no llegan ni a 3 horas. Hora de entrada, hora de salida, recreo, y desayuno, almuerzo y cena. Hay que estudiar eso. Hay que estudiar eso. ¿Qué pasó ahí? El profesor de la universidad, aquel que le estaba comentando hoy en día, que se fue convirtiendo en una especie de panita, de pana, no, chamo, vamos a mostrarte las cosas. No, tú sabes que estamos en una época moderna. ¿Quién dijo que lo moderno es dejar de ser académico? Entonces, ese académico que antes te daba una clase muy bonita, muy formal, dejó de haberlo. Y ese es el que dejaba la verdadera ética en el profesional. Como le decía antes, un abogado que no le da pena que la carrera de derecho esté rayada. El ingeniero que primero es la corrupción. El médico que primero es lo que me gana. Hay que estudiar también eso. Y una sociedad que nos estamos echando cuchillos hoy en día por el egoísmo, como resultado de todo esto. Entonces, vuelvo a repasar un momentico este tema. La rueda, el tema que tanto reforzaba. Si tú no sabes y no manejas bien la ciencia, la educación, comienzas a opinar mucho. Entonces dice, la rueda, que fue un instrumento que desde que la humanidad creó la rueda, hizo un avance profundo. Entonces, cuando tú comienzas a opinar sin saber de dónde viene, para qué sirvió su historia, entonces yo opino que si le coloco esto aquí se la ve bonito. No, yo opino aquí para que no se mueve. No, yo opino aquí porque aquí se ve más bonito así y le puedo hacer unos dibujitos. Entonces, cuando comenzamos a opinar sin saber esos fondos, entonces yo voy a llamar, esa es la opinión que hace que la rueda se ponga cuadrada. Si no sabemos hacer la cosa, dañamos
la base, el fondo. Aquel carro venezolano, critiqué fue el chofer, porque ese carro no debe servir porque chocolate no. El chofer es una cosa y otra cosa es el fondo científico. Vamos a ver entonces, voy a entrar entonces. Cuando tú vas a hacer una tarea científica, dice los pasos de la ciencia, que se estudiaba en bachillerato, cuando yo estudiaba bachillerato, voy a ponerme como los viejitos ahora. El primer paso decía observar para saber si hay un problema, justificar el problema, observar las posibles soluciones, observar la solución, pero observar no era solamente verlo con los ojos. A nosotros nos enseñaban, observar era analizar, pesarlo, tocarlo, olerlo, saborearlo, cargarlo, por decir algo, pues, analizar la sociedad. Entonces, si el maestro debe ser un científico, un constructor de la educación, también debe aprender a observar la sociedad. Entonces, vamos a observar la sociedad. Esto que yo les dije es historia. Si dejamos de dar clases y mandamos tareas, deje de ser académico, pase a ser un teórico más. Ok, bueno. La ley de educación dice, en uno de sus artículos, que debemos democratizar la educación venciendo la fragmentación y la atomización del saber. La atomización del saber. Dice la ley de educación. Preguntémoslos a los abogados venezolanos si saben dónde está ese artículo. Preguntemos a los venezolanos, a los del sistema educativo, si saben que existe eso. Y después démosle respuesta a todos lo que significa. ¿Qué significa democratización del saber? Bueno, que no es de élite, lo que le acabo de explicar. Si yo les doy a todos los niños deporte y hacen un intercurso, si todos los niños participan en un evento matemático y un evento literario, para un evento de 2 o 3 veces al año, eso se llama democratizar, todos. Buscaré el medio, buscaré la forma, pero todos deben participar, por sección, por grado, pero todos. ¿Qué es promoción? Ahora sí, me voy a llevar a jugar los mejores deportistas. Me voy a llevar a un evento matemático, los que hicieron el evento matemático. Me voy a llevar a los eventos culturales, los mejores. Pero vuelvo otra vez. Aquí en el corazón y aquí en la mente es algo de la moral. Democratizar es algo de un perfil del docente como la moral, es decir, yo hice democratización, tengo derecho a hacer promoción. Pero si yo estoy promocionando porque el lineamiento me lo obligó de hoy para mañana, eso se llama inmoralidad. Llené la máscara de Yare porque todos los niños la hicieron y amanecían trasnochados. ¿Qué pasó? Bueno, la maestra me dijo ayer que hiciera una máscara de Yare, entonces estuvimos hasta las 2 de la mañana haciéndola. Y ya la hice. Y ya me tomé la foto y el sistema educativo supuestamente ya cumplió. Ojo, para que se vean en esos espejos. No, la cosa es con tiempo, porque yo necesito tiempo para enseñar y tú necesitas tiempo para aprender. No es que yo te lo di y ya repásalo en tu casa y ya está listo. Eso es la universidad. Pero el niño chiquito necesita tiempo, y necesita sistema, y reforzamiento, y vivirlo, sobre todo vivirlo en la filosofía robinsoniana, en la filosofía del pensamiento complejo, pero sobre todo en la etapa del pensamiento concreto. El niño pequeño necesita desarrollar más haciendo que en teoría. Lo dice la biología. Es decir, el Robinson, bien, lo que él observó estuvo bien. Él observó la sociedad y él decía que él aprendía haciendo. Hoy en día vemos muchos científicos que salen por aquí a hacer y se van de otros países y traen todo la misma conclusión. En una palabra o en la otra, el niño aprende más cuando hace las cosas. Descubrimos el agua tibia. Claro que aprende más, pero hace muchos años que ya eso es algo científico. Cuando Simón Rodríguez era algo filosófico, porque él descubría y él buscaba la verdad. La filosofía es el encuentro de la verdad, el encuentro del saber. Se sentaba y él lo vio. Entonces claro que Simón Rodríguez lo vio, pero ¿cómo se llama? Lo determina como científico Jean Piaget cuando dice la etapa biológica del cerebro, del sistema de aprendizaje está en un pensamiento concreto, es decir, aprende lo que ve. Voy a dar una explicación de lo que es un pensamiento concreto. 7 de la mañana, el sol por la izquierda.
Agarren unos niños de 7 años y pregúntenle, ¿por dónde sale el sol? Un niño de 7 años va a decir, por allá. Ay, bueno, se sale allá arriba de la montaña. Es decir, está hablando lo que él ve. Es un pensamiento concreto, eso es lo que llaman pensamiento concreto. Por lo tanto, así como ellos hablan, hay que enseñarles. Y él es enseñando progresivo. ¿Y por dónde se mete el sol? El niño va a decir, un adulto enseguida va a decir, por allá. No, el niño va a volver a mirar para allá, va a decir, se mete por la ventana. Ese se llama pensamiento concreto. Es decir, Simón Rodríguez estaba acertado, pero ahora lo estoy aplicando a nivel científico. Y no lo hizo ya ayer, se nació en 1895. Y eso es lo que nos estamos manejando. Creemos que el que aplicó ayer no aplicó Vygotsky, el que aplicó Freire no aplicó el otro. Entonces vemos un maestro hoy en día, Freire dijo que la educación bancaria, que era un poco de depósito, que no sé qué cosa. Pero ¿cómo se come eso en la práctica? Tenemos que llegar allí y a eso y crear. Los invito a todos a crear metodologías. Es decir, vamos a hacer la sopa para niños, qué ingredientes le vamos a agregar, porque si le metemos ají le daño el estómago. Si le meto ají le daño el estómago. Entonces, la de los niños sin ají, la del adulto con ají. Por decir algo. Porque entonces ahí es donde entra Erickson. Si al niño chiquito le das pensamiento formal, mucha teoría, a la edad del pensamiento concreto, lo frustro. Creo un ser que se siente inferior. 1 o 2 o 3 echa para adelante. Entonces yo me voy con los 3 buenos. Lo demás lo dañaste. Inconscientemente. Pero a partir de este momento el que me está escuchando, si lo está haciendo, es sinvergüenzura. Erickson lo explica cuando él dice la etapa de la inferioridad versus la etapa de la pertenencia. En los libros va a aparecer en las competencias, porque son libros de traducciones españolas. Voy a la neurolingüística. Para nosotros los venezolanos, ¿qué es una competencia? En sus marcas, listo, corran. No, eso se llama competición, pero nosotros lo manejamos así. Entonces, traduciéndolo al castellano mismo, son pertenencias, mi identidad, mi cultura. Es decir, primaria para formar cultura, bachillerato para formar identidad. De lo contrario, formo inferioridad, y en bachillerato formo dispersión. Es decir, que no sé lo que va a salir de ahí. Por suerte algo bueno y por mala suerte algo malo. Entonces, si somos científicos, tenemos que saber, ya sabiendo por qué vamos a hacer las cosas, hacerlas bien. Ok. Escepticismo. La historia de nuestra historia del mundo y de dominación y donde caímos, hay una razón que seamos escépticos a la ciencia. Entonces, por ese motivo, siento tan importante traer estos temas aquí, para que analicemos por qué somos escépticos a aprender algunas cosas y por qué hay otra gente más escéptica. Y no debemos pelear con el que sea escéptico, porque estamos en el momento de transformar. Vamos tarde, pero nunca es tan tarde. Porque si hubiera hecho hace 10 años, cuando yo comencé a hacer esta explicación, no me hubieran dado chance de explicar la pandemia. Si hoy, bajo la pandemia, tuvimos que cambiar estrategia, yo creo que es el momento entonces de frenarnos. A lo mejor el destino hizo que sea hoy cuando yo lo haga. Porque yo lo intenté hacer antes, pero pasó lo que conté en la primera parte. Hoy en día, como la escuela por la pandemia y la cuarentena que hay en muchos países, obliga al papá a revisar los estudios, hoy en día es el momento que la sociedad aprenda entonces lo que es la educación. Porque al ritmo que íbamos a seguir haciendo lo mismo, el maestro sordo y el papá criticando. El maestro criticando al papá y el maestro sordo de la escuela. ¿Sí? Era un ir y venir de antivalores e división. De repente la sociedad está haciendo que sea hoy el momento para que recojamos y aprendamos lo que debe ser la educación. Sobre todo, el daño que se hace a ese educador, a ese educando, el daño que le hace a tus hijos, el daño que se le hace a la sociedad. 1 más 1 más 1 son las masas, y la suma de masas es un planeta que hoy en día no sabemos de ecosistema, el sistema de la ecología,
porque no estudiamos algo que se llama ciencias, y por eso hay tanto escepticismo. Bueno, vamos entonces a una parte que se llama indicadores, que me va a reforzar la observación científica. En el año 1982, aquí, Simón Bolívar iba a cumplir los 200 años el año siguiente. En el primer gobierno de Rafael Caldera, aquí, al finalizando esto aquí intermedio, se hizo algo que se llamaba el quinto plan de la nación. Y se hizo un estudio psicosocial de la población venezolana. Y entonces dijeron que la población venezolana tenía un 0,70 aproximadamente de una tendencia a ser una sociedad de necesidad de logro, que teníamos una mediana de 1,02 de filiación, y teníamos una altísima tendencia de 1,9 de poder. Ok, para que lo investiguen y profundicen, estas son las necesidades. Ok, pero más adelante lo voy a profundizar, pero ahorita que lo que quiero que vean esto era cuando decían año 82, si la sociedad tiene una necesidad alta de logro y la de nosotros era muy baja, es posible que esa sociedad no le está dando importancia a avanzar éticamente. Filial nos hace filiales como de familia, nos hace de grupos, y somos dominables por grupos, lo que se llama polarización. Y poder, es decir, conseguir las cosas porque yo necesito sentirme que mando, que soy jefe, que logro las cosas. Entonces se explicaba en ese momento que este muchacho, cuando en los años 60 a ti te preguntaban, ¿cómo saliste? Bien. Bueno, un poquito mal, porque me pasé todas las materias, pero pasé 4,10. Entonces, esa sociedad de los años 60 y 70 le daba pena pasar la materia con 10 puntos. En Venezuela se pasa de 10 para arriba. Ok. Hoy en día, le preguntamos a un muchacho, ¿cómo saliste? Bueno, más o menos, yo creo que salí bien. Nada más me rasparon 4. ¿Qué pasó ahí? El conformismo, la sociedad de poder. Lo importante es que me siento bien con mi pana. Esta combinación poder y filial nos hace una sociedad sin vergüenza. Años 80. La de logro era aquella que te decía, me da pena pasar un día. Entonces, entendiendo esto, voy al tema ahora. El sistema de evaluación, ese es el gobierno de Herrera Campi, cuando se firmó la ley de educación, nos pedía al sistema educativo la evaluación cualitativa, no cuantitativa, porque la de los números cuantitativa nos iba aumentando la necesidad de poder. Lo importante es pasar con 10. Y la cualitativa nos daba la de logro. Entonces, para transformar esto para acá, la evaluación debió haber sido cuantitativa. Del 82 a hoy en día van ¿cuántos años? 40, ¿verdad? ¿Cuántos maestros hoy saben el porqué? Esa profundidad del porqué de la evaluación cuantitativa y cualitativa. Entonces, he hecho esos estudios. Mira, más del 70% no saben. He hecho eso porque estoy hablando en base a una investigación, en base a la charla, en base a diferentes escuelas, diferentes ciudades. Esto no es porque yo opino y resulta que no lo logramos. Quienes estén en este momento viendo el video, espero que lo vean en otro ambiente, pueden preguntarse, si quieren, entre ustedes mismos, sin criticarse,
porque ha sido un daño de los tantos daños colaterales que ha habido en ese corre-corre cultural. Que no sepamos esto. Cuando a mí me dieron este taller en el año 82, cuando yo era un niñito, me lo dieron en la escuela Montessori. Bueno, entonces esto se llama entender un problema estadístico. Ahora, ¿qué se observaba en esa época? ¿Qué se observaba en esa época para determinar que eso era un problema? En los años 70, porque esto fue en el 82, porque estamos hablando de un estudio de los 70 y un efecto que produjo entre finales de 70 y 80. Cuando alguien le preguntaba a otro, señor, vamos a vernos el sábado para que me ayuden a arreglar esto aquí, y vamos a venir todos y limpiamos acá. Y la respuesta en ese momento de la sociedad, el venezolano creó una palabra nueva. O si te bajas de la mula, ¿cuánto hay para eso? Entonces eso nos indicaba que la sociedad estaba produciendo un problema de poder que podía posiblemente convertirnos en una sociedad de mucha sinvergüenzura y de alta corrupción. Eso quedaría a la reflexión de cómo ven ustedes qué pasó 40 años después. ¿Caminó, no caminó? ¿Somos más corruptos? ¿Somos más materialistas, menos humanistas? Entonces fíjense lo que es el sistema educativo bien sistematizado. Aquí hubo quien vio la solución, pero como, no, pero eso lo dijo aquel señor, no, es que para qué, eso son los copellanos. Después cuando ganaron los adejos, no, pero eso eran cosas de los copellanos. Después cuando ganaron los copellanos, son cosas de los adejos. Nosotros hemos tenido intelectuales en el sistema educativo, aunque sea de la Cuarta República. Intelectuales, sistematizadores. Pero entonces nos paramos. No, tenemos que ser, si lo hizo por lo menos el profesor Abreu, entonces no vamos a seguir haciendo más música porque él fue director cuando Leoni. ¿Ven? Fíjense, cuando se logra captar cosas positivas, es lo que se logró. Y aquí nosotros interrumpimos cosas positivas. Porque en aquel gobierno persiguieron, pero no persiguieron ellos, no persiguieron los educadores. Es decir, son cosas que hay que aprender también a deslindar una cosa de la otra. Cuando hay un genio, hay un genio. Y entonces nosotros, por no haber hecho esto, hoy en día, como dije antes, quedará a la idea de cada quien qué pasó. Yo siento que en nuestra sociedad escucho mucho una expresión, se perdieron los valores. La gente lo dice como algo de, así como aquel bájate la mula, pero la gente de hoy dice mucho se perdieron los valores. El mundo se acabó. Entonces, el tema de la como ciencia de la observación social. En Venezuela, el que se habla hoy más de los homosexuales, lo vemos mal. ¿Qué es eso, chamo? Respeta. ¿Qué quiere decir eso? Que en Venezuela positivamente hemos transformado esa visión. Es más, Venevisión, para hacer chistes o para tomar los homosexuales y los gays como chistes, lo hace Venevisión Plus, porque en esos países, otros países, los mayameros, sí se burlan de ellos. En nosotros no. Ya a nosotros no nos gusta que se metan con los homosexuales, porque lo vemos como un compatriota más. Algo positivo. En Venezuela cualquier mujer se saca su teta en un autobús y pone su bebé. Y nosotros hoy lo vemos como algo muy tierno. En Venezuela son indicadores positivos. Ha habido transformaciones positivas. Hay que decirlo, gracias a la revolución, sí, porque es una revolución cultural. Reivindicando la visión mercantil de la mujer. En cierta forma, todavía falta. Pero entonces se pone de moda otra vez la lucha de la mujer. Le estamos dando propaganda, algo que no es verdad. La lucha de la mujer se hace siguiendo transformando y explicando, hablando. No luchando porque la viste mal, te mando. No, eso así se sistematiza la división. Bueno, habrá que escuchar a Putin en su visión de que él lo ha dado muy claro. Hay leyes de respeto es para todos, no a la mujer más que el hombre, el homosexual más que aquel, porque eso es más división. Se están jugando con nosotros en ese sentido. Como positivo, la juventud de los años del 2000, su tema era el equipo sonido. El equipo sonido del carro, el carro emitido, el quien viajó y quien no viajó. Eran temas vacíos.
Éramos una sociedad muy mediocre. Pero no tan mediocre como, vamos a hablar, aquel programa Laura en América, que no salían de una pelea en una pollera, que no sé qué cosa, y eso era lo que atraía y la gente prendía el televisor para ver ese tipo de programas. Esa era la mediocridad social que nos llevaba. Hoy en día, en esa parte es negativa, porque hoy en día como que nos gusta más ese tema que como antes. Pero los temas venezolanos no calaban mucho, porque aquí se hablaba de cosas muy importantes como las cosas legales, es decir, el gusto. Y la juventud venezolana ya comenzó a hablar de política. Que le falta fundamentación, que le falta base, pero ¿a cuál joven no le falta fundamentación? Que repiten como lo que les dicen, a todo nivel, sí, claro, pero están hablando de política. Lo que se perdió en los años 80 cuando dejamos de hablar de política, de sexo. Pero hay que sistematizarlo para que no se vuelva un tema de burla ni de juego, sino temas realmente que busquen la solución. Porque como no se sistematiza, sino que se lanza como bola, un sector sí, los defensores, los no defensores, entonces en vez de mejorar, quedamos como dando vueltas así, en un círculo. Okay, pero es un indicador positivo. El venezolano hoy habla de política desde niño, que se había perdido en los años 80. Con mi profesora Puerta, allá en los 70, se hablaba en el aula y se lo prohibieron después, y ahora se vuelve a hablar de política, no como antes, pero algo es algo, vamos encaminados. Indicadores que nos dicen que hay un problema: se perdieron los valores. ¿Cómo lo repetimos? Otros dicen, Dios se perdió el camino de Cristo. Es una forma también de decirlo, se perdieron los valores. Otros dicen, esto que le dije a tu maestro, culpan a la escuela. La escuela culpa a los padres. Los padres y los maestros culpan al gobierno. Formas de dividirnos sistemáticamente. Echarnos culpa, pero de verdad, ofuscados. Porque no hubo ciencia en nuestro crecimiento. ¿Ves? Vamos a unirnos. Todos dicen, ¿perdieron los valores? Sí, se perdieron los valores. ¿Ustedes creen que Cristo sea el camino? Y levantan la mano, pongan un 90%. Levantan la mano. Ok, ¿seguro que la solución? Sí. Bueno, vamos a buscar a Cristo. Vamos, ¿por dónde? Diríjenme. Entonces se para el testigo y dijo, no, en mi templo. Ese es el mejor camino. Por allá, disculpe el nombre del testigo. Otro dice, en el culto donde yo voy. El otro dice, no, en la iglesia donde yo me congrego. Aquel dice, mi pastor es el mejor, ¿no? En la iglesia de los tal, los Opus Dei, los católicos, ¿cómo se diría esto? De San Pablo y los de después. Entonces uno pregunta, ¿y entonces por fin cuál es el camino? No era Cristo, pues, pero ¿por cuál camino? La sociedad dividida es difícil que consiga la solución. Entonces, ¿qué unificaría la sociedad dividida? Algo que se llama respeto. Mientras no nos aprendamos a respetarnos, no podemos, vamos a decir, se nos hace más difícil el camino para resolver todos los problemas de la unidad, de la unión. Yo no vengo a decir cuál es mi religión y a cuál yo profeso y a cuál camino yo elegiría. No, el único camino es que haya respeto. Que si tú eres una religión de una iglesia, ok, pero no vengas a darme una charla de tu iglesia, no. Yo te respeto, tú por la tuya, yo por la mía. Ah, ¿tú estás de acuerdo en escucharte? Ah, bueno, me invitaron a escucharte, hoy te escucho. Pero yo acepté escucharlo. Y así es un primer paso. Pero la sociedad está muy dividida. Muy dividida, y el centro de la división es la falta de ese conocimiento que no se nos está enseñando como es. Es la falta de agradecimiento. Y el agradecimiento hasta político no nos estamos enseñando como es. Ok. Vamos a entrar ahora a un tema que se llama currículum. ¿Qué es un currículum? ¿Han escuchado lo que se llama el currículum es todo? Y entonces voy a aprovechar y voy a dar una herramienta más que voy a utilizar más adelante, que se llama línea de tiempo. El pulso mío no está muy derechito. Hay una línea, esto se llama línea de tiempo, yo lo voy a utilizar. Hay una línea de tiempo, voy a colocar como un ejemplo, 1500 años antes de Cristo. 80 años antes de Cristo. Voy a poner 600. Voy a poner 80 antes de Cristo. Nacimiento de Cristo.
400 después de Cristo, 600 después de Cristo, después de Cristo. Ok, este es para un ejemplo de línea de tiempo. Los currículos escritos es una cosa organizada, pero el currículo siempre ha existido. ¿Qué ha cambiado el currículo? La sociedad y sus cambios. Cuando los egipcios dominaron al pueblo árabe, escuchen esto, los egipcios dominaron a los árabes, es la historia del mundo, no es bíblico ni es historia del mundo. Ahora sí va a ser bíblico. Ellos tuvieron un patriarca que se llamó Moisés, y él, en esta época, nació Moisés, 1500 a.C. Esa herramienta me sirve ¿para qué? Para que la gente analice el tiempo, analizando el tiempo, quién es antes, quién es después. Analizamos el tiempo en que pasaron las cosas, nos da un pensamiento complejo más de las cuestiones. En el mundo, voy a quitar voy a quitar aquí rapidito, lo voy a colocar aquí abajo. Aquí está Egipto. En el mundo, cuando Egipto estaba por aquí, ya los griegos hacía mucho tiempo tenían una religión aquí y se unificaron en una guerra. Ya los mayas estaban bajando por aquí y tenían una forma de vida. 1500 a.C. Ya los mayas tenían sus dioses. No me voy a meter mucho hacia el sur. Por aquí ya existían monumentos prehistóricos hacia el sol. Bueno, la liberación de Egipto hizo que el señor Moisés, según los cuentos bíblicos, ahora que son bíblicos, historias bíblicas, mejor dicho, la palabra historia, se liberó Moisés. Y Moisés trajo unos pensamientos que ellos determinaron que eran de Dios. Y comenzó la primera escuela. Enseñar 10 mandamientos. Llevarse al pueblo hacia este lado del mundo, hacia el Sinaí, y enseñarle una nueva mundo. Esto se llama un currículo. Hay un objetivo, hay un cambio que hay que producir, una sociedad que hay que transformar, que vamos a llamar su currículo. Que si es bíblico, que sea histórico, bueno, pero ahí está un currículo. Tomen en cuenta eso. Bueno, 600 antes de Cristo. Ahora vean esto, 600 a.C., los persas, se llama persa lo que hoy en día queda aquí, pues. Los persas no es una religión, es una raza que vivían en esta zona entre el Tigris y el Éufrates. Los persas decidieron dominar el mundo, lo que ellos veían como el mundo, y dominaron esta parte del mundo. Con el objetivo de ¿qué? De que ellos decían, como las tribus se pelean tanto, yo las voy a dominar a todas para que no peleen. Ok, y los dominaron. Y ellos crearon esta expresión. Darío II fue el tercer emperador que tuvo los persas, 600 a.C. Entonces aproximadamente 500 a.C. ellos crearon esta palabra, hoy. Divide y vencerás. Darío II dijo esta palabra, divide y vencerás. Entonces él comenzó sus reinados, donde él dominaba. Acuérdense que eso no eran como castillos, eran tribus. Él dominó aquí y los dividió en el mercado, los dividió en religiones, hizo un currículo de dominación. Él dominaba y se basó. En esa época no había carro ni nada, por eso estoy hablando antes de Cristo. Pero él tuvo claro en esto, que si él dividía los pueblos en pensamiento, en cultura, y tomaban su cultura, él lo iba a dominar fácilmente utilizando menos herramientas. ¿Vieron lo que ahora es llevar a la práctica un currículo de dominación? El ser humano, como viene de la evolución, siguió en una época a un líder, lo vamos a llamarlo así, como los monos, el lobo blanco, el alfa, el que golpeaba más, el que mataba más. El ser humano fue evolucionando la familia del líder.
Y siempre de alguna forma el ser humano necesitó un líder. Llegó un momento que ese líder se sintió tan, oye, porque todo el mundo mata por mí, todo el mundo va a la guerra por mí, todo el mundo construye grandes obras por mí. Eso quiere decir que yo tengo que hacer algo divino. Y comenzaron a crear las divinidades. Pero hacia acá, yo soy Dios. Entonces vemos, los egipcios se sintieron dioses. Los mayas sintieron que tenían que ver con Dios. Los hindúes tenían dioses de ellos mismos. Dalai Lama, son espíritus que se van de un cuerpo a otro, también son dioses. Es decir, el ser humano en su infinita inteligencia buscaba respuesta. Y veía que el sol salía por allá y se metía por aquí. Uy, el sol se mueve para allá y para acá. El sol debe ser un dios también. Y casi en todas las partes del planeta, que no sabía uno que existía el otro, tomaron a Dios como el sol. Entonces fíjense, la inteligencia humana fue organizándose, siguiendo al líder y buscando divinidades, donde a todas, casi todas, el sol en Grecia, el sol en Roma, el sol en los escandinavos, el sol en lo que hoy llamamos ingleses, el sol en aquí tremendo monumento bellísimo en Bolivia. El sol terminó siendo en la inteligencia humana buscando respuestas, pues ellos no sabían tanto de la ciencia y del planeta, ni siquiera sabían si el mundo era redondo. Y terminaron todos buscando una divinidad y hicieron un currículum. Entonces cuando llamamos, ¿qué es un currículum? Es la forma como un pueblo se organiza para desarrollarse en su cultura. El ser humano siguió avanzando. Bueno, Roma, se le ocurrió a Roma invadir todo esto. 80 antes de Cristo hasta 400 después de Cristo. Todo esto duró el Imperio Romano, 400 años. Ellos crearon una nueva forma, una nueva forma de vida. Crearon el Imperio Romano, la República de Roma. Y agarramos una cosa que se llama la geometría del poder. Todos tienen que aceptarme a César como Dios. Y todas sus tropas y todos sus ejércitos defienden a Roma. Y crearon una nueva forma de vida. Los que vivían de este lado del Imperio Romano, ellos lo llamaron occidentales. Los que vivían en esta zona del Imperio Romano, nortes. Los que vivían aquí, del Oriente, del Mediano Oriente y del Lejano Oriente. Entendiéndose así, Oriente, Mediano Oriente y Lejano Oriente, hoy le damos, todavía lo llevamos hacia aquí. Cuando uno habla entonces de la cultura oriental, se refiere a la terminología que el Imperio Romano le dio. Estoy aprovechando para dar esa parte como cultura general. Entonces nosotros, como americanos, invadidos por esta zona occidental, vivimos la lógica del pensamiento occidental. Somos occidentales. Uno tanto que lo critica, pero somos occidentales. Entonces, cuando tú haces una transformación del currículo y quieres cambiar el sistema, tú tienes que tener este pensamiento. Con este pensamiento, tú puedes cambiar cosas. Pero tú tienes que saber qué vas a cambiar. Yo tengo esto aquí y lo quiero cambiar así. Yo tengo que saber por qué estaba así y por qué lo quiero poner así. Entonces, estudiar lo que son los sistemas desde la historia, de dónde viene, eso nos va dando la respuesta del currículo. ¿Cómo es la República Romana? Roma, el César manda desde Roma. El imperio, a la época de Cristo, ¿quién era que estaba en Israel? Pilato, representando a Roma. ¿Y quién representaba a Egipto? Dividir ya se había aplicado esa división. Herodes tenía los faraones, así ¿cómo se llama esto? Los líderes de sus iglesias y los líderes de riquezas. Teniendo una división, dominaba, así como dominó Egipto, dominaba cada uno de los sectores. Pero todos se veían al gran líder que era Roma. Ok, vamos a llevar esta historia ahora a España. ¿Cómo era la de España? El rey de España, Fernando VII. ¿Quién era el líder en Venezuela? En Paran, correcto. Fíjense, lo que era Pilato era en Paran aquí.
Es decir, que estamos siguiendo una geometría de dominación desde la época de Roma. La geometría, es decir, la forma como se tomaba el poder en el imperio. Ahora vamos a llevarlo a esta época. ¿Quién es el líder de este imperio? Estados Unidos. ¿Y quién es el Pilatos o el Herodes, el Pilato o el embaran de Estados Unidos en Venezuela? El embajador. Ahora tenemos una nueva forma de colonia. El embajador, el encargado de políticas internacionales, el encargado de cuestiones militares, el encargado de cuestiones. Entonces, eso es lo que se llama geometría de dominación. Cuando tú quieres cambiar algo, tienes que saber bases para poder cambiarlo. ¿Qué es lo que voy a cambiar? ¿De para acá? Ok. En Venezuela, por lo menos, se le dio una orden de salir hacia un lado a los embajadores de Estados Unidos, y eso les molestó a ellos. Y es lo que está produciendo un gran problema, que ese líder, como en la historia del mundo, no han aceptado los cambios. Comenzó una guerra contra Venezuela en este momento, como comenzó contra el Fernando VII, contra Simón Bolívar. Diferentes dimensiones, diferentes de hacer guerra, pero es la historia del mundo. Quien domina viene del lomo blanco. Quien quiere cambiar es evolución. El ser humano que busca libertad y busca igualdad y busca soberanía es un ser humano que busca evolucionar. Yo puedo concluir en esta otra parte que la libertad es parte de una evolución. Y fíjense que utilicé algo que se llama línea de tiempo, que es como voy a explicar en los siguientes temas. ¿Ok? Entonces estoy dando conocimiento y las formas mías de trabajar. Analogía, estudio algunas palabras y entrar directamente ahora, a partir del tema que viene, en la ciencia. Para el siguiente tema, aplicación de las teorías. Y con este punto hago fin a estos dos primeros videos que vienen siendo la primera parte, justificación de la problemática de la educación. Muchas gracias, espero que tenerlo para el tercer video.